Hola hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. El día de hoy haré un estudio con el título de Dependiendo de Dios. Y para esto los voy a llevar a la carta de los Hebreos, al capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, hermanos, tenemos aquí, en el texto habla de una carrera en la cual la meta es Cristo. Cristo está en la meta y nosotros tenemos que correr la carrera. Tenemos una metáfora en la cual te explica que es como un estadio en la cual nosotros vamos por una carrera y hay testigos, dice testigos, pero no son cualquier testigos, son creyentes que pasaron por aquella carrera en la cual están ahí, apoyándonos, hermanos en Cristo, creyentes. Entonces, Dios nos llama ¿a qué? Poner los ojos en Cristo. ¿Y cómo vamos a la carrera? ¿Cómo corremos por el camino? Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Obviamente que para una carrera, un atleta debe ir con ropa cómoda. No puede ir con ropa pesada. Tiene que tener ropa que se pueda aplazar al movimiento, a poder ajustarse al movimiento. Entonces tenemos despojémonos de todo peso. En el texto griego habla lo siguiente: habla de quitarse las ropas viejas, las cuales expresa sacarse o quitarse aquellas ropas que impidan el movimiento. Espiritualmente hablando, dice se estaría refiriendo a quitarnos las costumbres, las tradiciones, pecados. Te habla de quitarte aquella ropa que es vieja, aquella ropa que viene de tu pasado, del viejo hombre. Para correr esta carrera, obviamente que uno tiene que limpiarse, sacarse lo que no le sirve, lo que lo interrumpe, y te habla del pecado que nos asedia. Un pecado, unas barreras que vienen contra ti, aquellas barreras que están al lado tuyo, aquellos que quieren que está rodeado de nosotros, que el pecado siempre está alrededor de nosotros, el cual está molestando. Entonces, seguimos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Destacamos aquí paciencia, que es una palabra que tenemos una paciencia en la cual te habla de una paciencia activa. A ver, hermanos, les daré un ejemplo. Cuando uno hace un trabajo, va a hacer un trabajo duro, en el cual es muy complicado, lo cual uno dice, lo terminaré con paciencia. ¿A qué se refiere con paciencia? De que está el compromiso en no retroceder, en no darse por vencido. De esa paciencia activa está hablando el texto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre del trono de Dios. Bueno, la meta de la carrera es Cristo. ¿Y por qué dependencia? ¿Por qué dependiendo de Dios? Porque Cristo lo hizo. Cristo en todo momento dependía de Dios. A pesar de que Él era la segunda persona de la deidad divina, claramente el verbo hecho carne, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1,
y 14, él, no dejando de ser menos, se aferra a Dios con el propósito que Dios estableció para la humanidad, para él, para su hijo. Y él se aferra a él dependiendo de él, en todo aspecto aferrado, dependiendo en lo espiritual, en la voluntad y en el amor. Por lo cual tenemos al Espíritu que animaba al Señor en el duro y áspero camino que lo lleva a la cruz. Los va a llevar al texto de Mateo 27, 43, que dice: confío en Dios. Una frase clave de que es una afirmación la más útil que puede ser de Cristo en dependencia con el Padre. ¿Y qué entendemos por dependencia? ¿Qué entendemos por dependencia? Dice en dependencia, dice lo siguiente: dependencia, estar subordinado a una autoridad o una jurisdicción. Otro significado de dependencia: vivir de la protección de alguien. ¿Ya? Entonces, hermano, Dios determina algo y Cristo dependía del Padre. Entonces, el Señor, hecho carne, nos deja un camino, una carrera en la cual nosotros debemos que seguir. Obviamente no es fácil, pero nosotros tenemos que seguir la carrera. Y Él, la enseñanza, ha puesto los ojos en Él. Entonces, ¿por qué tenemos que depender? Haciendo la pregunta, ¿por qué? Porque Dios nos llama. Y seguimos la carrera, puesto los ojos en Cristo. Entonces, seguimos las huellas. ¿Por qué seguimos las huellas? Bueno, porque esa es la vida del creyente, seguir a Cristo. Entonces, hermanos, los llevaré a otro texto en Romanos 8:29, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Veamos, Cristo es nuestro camino. Y para enseñarnos que Él dependía del Padre, nosotros tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿En qué dependía Cristo del Padre? ¿Ya? Bueno, estamos llamados a un seguimiento en cual desde el principio se estableció. ¿Ya? En Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nosotros tenemos a Cristo, que Él deja los pasos de la carrera que nosotros debemos que seguir, con los ojos puestos en Él, la imagen que nosotros tenemos que llevar es hacia Él. Él es nuestra imagen. Entonces, Dios lo estableció desde el principio. ¿Ya? Del principio que lo estableció. Y uno se pregunta lo siguiente: ¿cuál es la imagen? ¿Ya? Para eso los llevaré a Colosenses 1, versículo 15.
Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si miramos a Cristo, entonces nosotros tenemos Cristo. Está la pregunta. Nosotros tenemos que depender de Dios. Ahora, Cristo ha dejado el camino. ¿Cómo dependía Jesús del Padre? Como para nosotros entender qué camino tenemos que seguir. ¿Cuál es el camino que nos dice? ¿Cómo es la carrera? Bueno, si nos fijamos en qué dependía Cristo del Padre, los voy a llevar a Marcos 1, versículo 35. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La vida de Cristo era de oración continuada. Eso te quiere decir que Él dependía de Dios en oración. Y Él, cada vez que tomaba una decisión difícil o algo que le hacía complicado, Él lo oraba. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lucas 6, 12 y capítulo 6, versículos 2 y 13, en la cual Él dedicó toda la noche orando para escoger a los 12 discípulos, para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros dedicamos tiempo en oración. Tú y yo que estamos viendo el video, la persona que está ahí atrás, quizás, ¿dedica tiempo en oración? ¿Depende de Dios como lo hacía Cristo Jesús? Hermanos, depender de Dios no significa irse a lo religioso, quizás para algunos, no, sino que te habla de lo espiritual, ¿ya? Pablo dice en la epístola de los Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, ¿ya? O estás caminando, o estás en dependencia de Dios, o estás en la carne, en el pecado, ¿ya? ¿Manifestamos a Cristo aquí en este mundo? ¿O cuál es la razón de la vida cristiana? Bueno, Pablo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo. Él vivía para Cristo, dependía de Dios. Cristo le daba la fortaleza para seguir el camino. Por lo tanto, vemos que Cristo es la causa de la vida, ¿ya? Y solo Él comunica la vida. Otra cosa que podemos ver, que Él es el estilo de vida a seguir como creyentes. Y tercero, que Él es la esperanza de vida. ¿Por qué esperanza? Porque esperamos al Señor. Pablo dice Cristo es esperanza en nosotros, esperanza de gloria. ¿Ya? Dios nos llama a una vida de dependencia en todas circunstancias. ¿Por qué nos llama a una vida de toda dependencia de Él, en todas circunstancias? Porque así fue Jesús. Dependía de Dios en todas circunstancias. Se puede ver hasta en la cruz. Hermanos, ¿cómo se puede ver esto en la cruz? La obra de la cruz. Porque Él dice, el Señor, cuando estaba en las tinieblas, todo Él dice:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina sus últimas palabras diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca dejó de depender de Dios. ¿Dependemos nosotros del Padre en todo momento? Reflexionemos. Quizá nosotros no estamos en oración todo el día, en todo momento, pero ¿estamos haciendo que sea más fácil estar cerca del camino o estamos haciendo lo contrario? Dice también, si miramos a Jesús, que Él oraba en cada momento, en cada tiempo, intercedía por las personas también en oración. Nosotros hacemos lo mismo por aquellas personas que están en pecado, aquellas personas que no conocen de Dios, quizás con un mensaje tan profundo o tan simple para algunos, pero un mensaje de vida al corazón. Cristo es la meta de la carrera. Nosotros tenemos que estar los ojos fijados en Él, en todo sentido, porque Él es imagen y Él depende de Dios. Y Él, Dios mismo hecho carne, nos muestra cuáles son las huellas a seguir de la vida del creyente. Entonces, hermanos, otra cosa clave que también quiero compartir, que podemos decir de Cristo, sobre Cristo, que la dependencia de Cristo igual se manifestaba en amor. El amor es la diferencia o distintivo que Dios pone para la iglesia, para ti, para mí. Es un punto importante de Cristo. Si nosotros nos fijamos en Cristo, Cristo es amor. Y Cristo, o para ser un discípulo de Cristo, este es un punto importante. Dice lo siguiente: en esta, esta es la identificación de cada uno en Cristo, pero dice lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Andar en espíritu, hermano, no significa que mejor me tenga que yo arrastrar igual, o hacer bailes, o hacer andar suelto, hablar en lengua. No significa eso. Dios te llama a estar en orden en la carrera que Cristo nos ha mostrado. Entonces, solo en dependencia, hermanos, solo en dependencia del Espíritu de Dios podemos vencer y ganar la carrera, llegar a la meta. ¿Ya? Otro punto también que tenemos que tener claro: andar en Espíritu tampoco no es andar satisfaciendo las obras de la carne. No es algo que tienen los creyentes. ¿Ya? Tenemos que estar en amor con el uno con el otro. En Romanos 5:5 te habla: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El ministerio de la iglesia está rodeada de amor. El amor es clave también para seguir los pasos de Cristo, para llegar a la meta. Hay que perseverar, hermano.
seguir la carrera, puesto los ojos en Cristo, dependiendo de Dios, porque Él es la meta. Si llegamos a Él, vencemos, dependiendo de Dios y dejando actuar el Espíritu en nosotros. Quería dejarle igual una pregunta para que reflexionemos. Es la siguiente. Dice: ¿estamos dependiendo de Dios o estamos en el camino correcto o tenemos a Cristo como nuestra meta? Les dejo estas preguntas, hermanos, para que podamos reflexionar. Y con esto termino mi palabra. Espero que sea de buen fruto en sus corazones y que Dios los bendiga.